Muy buenos días, estimada teleaudiencia. Sean ustedes bienvenidos a su programa Redescubriendo Quito. Les da la más cordial bienvenida a su anfitrión, Alberto Guzmán. El día de hoy hablaremos de una leyenda muy conocida por unos y desconocida por otros. Una leyenda muy típica de la ciudad de Quito. Esta se originó en la época colonial, en donde la influencia religiosa marcó la historia de nuestro pueblo de una manera significativa. En aquel tiempo surgieron un sinnúmero de artistas como escritores, pintores y escultores, que fueron el producto de la gran escuela quiteña, que se caracterizó por su belleza en el arte religioso en las diferentes disciplinas artísticas. Dentro de la larga lista de representantes de la escuela quiteña, nuestro artista y personaje a redescubrirse es el maestro de arte Miguel de Santiago. Ese nombre les hizo recordar a algunos, ¿cierto? Y a los que no, bueno, tranquilos, que a continuación lo conocerán. Vamos a conocer los entretelones de nuestro artista Miguel de Santiago. Pintor ecuatoriano, nacido en el barrio de Santa Bárbara. Santiago era nieto de indios, hijo de Lucas Bisuete y Juana Ruiz, mestizos, quienes lo bautizaron con el nombre de Miguel Bisuete. Por circunstancias de la vida queda huérfano de padre siendo aún muy joven. Fue adoptado por Hernando de Santiago, un regidor y fiel ejecutor del Cabildo de Riobamba y de quien tomó el apellido. No se conocen datos exactos de cómo comenzó su carrera artística y quiénes fueron sus maestros, aunque dicen que fue alumno de Hernando de la Cruz y de uno de sus discípulos, un indio franciscano de nombre Domingo. En sus primeros años trabajó también con Sánchez Galique, el autor del cuadro intitulado Negros de Esmeraldas. Cumplidos sus 20 años, Miguel de Santiago abrió su propio taller y se casó con Andrea de Cisneros y Alvarado, con la que tuvo 4 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2 mujeres, Juana e Isabel de Santiago, quien siguió los pasos de su padre y se convirtió en una de las pocas pintoras de profesión en la ciudad. A Miguel de Santiago se le conoce como un hombre de carácter violento, sobre todo debido a ciertas leyendas sobre sus impulsos criminales, entre los cuales se destaca el ataque a su esposa, a quien encargó el retrato terminado de un oidor de la audiencia, para que lo vigilase mientras él viajaba a Guápuro. Mientras la obra se secaba en el patio de la casa y durante un momento de descuido de la mujer, un cerdo tumbó el caballete sobre el que descansaba el lienzo y éste se ensució. Asustada la mujer pidió a Nicolás Javier de Goríbar, uno de los mejores estudiantes de su esposo, que lo arreglara. Al regresar Santiago, lo invadió una gran cólera al ver que la obra había sido retocada en el área de la mano. Entonces despidió a su discípulo y atacó a su esposa con una espada, cortándole una oreja. Luego de esto llegó el oidor a retirar su retrato, pero tuvo que marcharse debido a que Santiago tenía intenciones de matarlo también. Según algunas crónicas de la época, este hecho pudo ser cierto, pues Miguel de Santiago pidió asilo en el convento de San Agustín durante un tiempo, para así evitar un juicio que le había planteado su esposa, aunque no se sabe a ciencia cierta si se trató de este hecho. El 5 de enero de 1706, en la ciudad de Quito, muere Miguel de Santiago. Fue velado en su casa y enterrado en una capilla de la iglesia de San Agustín, a la que tantos aportes había hecho a lo largo de su vida. Vaya qué interesante la historia de nuestro artista Miguel de Santiago. Pero no se despegue la pantalla, que volvemos inmediatamente.
Estamos de regreso con Redescubriendo Quito, desempolvando las historias y las leyendas de nuestro Ecuador. Bueno, ya sabemos quién es Miguel de Santiago, dónde nació, cómo fue su vida y su muerte. Ahora pasaremos a revisar cuáles fueron sus obras, sus características y dónde podemos apreciar. Su primer trabajo fue ordenado por el padre Basilio de Rivera, del convento de San Agustín, quien le encargó una serie de 14 cuadros sobre la vida del santo obispo de Hipona. Esta colección fue considerada una de las más importantes de la época. Cada cuadro está trabajado con figuras centrales que resaltan la composición formada de estructuras arquitectónicas, paisajes y distancias atmosféricas. Tras este trabajo, Miguel de Santiago se convirtió en uno de los favoritos de los agustinos y le valió fama también entre las familias más acaudaladas de la época. Por la misma época, inició una serie de pinturas para el convento de la Merced, ordenados por Fray Antonio de Onramuni, y a los que tituló La Doctrina Cristiana. Pintó la sacristía de la iglesia de Guápulo, donde dejó plasmados con gran realismo los paisajes andinos de la audiencia de Quito. Miguel de Santiago se caracterizaba por su carácter religioso, dando énfasis y mucho realismo a los santos en sus cuadros, con colores vivos, grises y claroscuro, una técnica muy parecida a las pinturas europeas. La mayoría de sus obras están en el convento de San Agustín, otras fueron llevadas a Roma. Se dice que están inventariadas 300 obras realizadas por el maestro durante su vida artística. Entre ellas están Virgen alada del Apocalipsis, Milagro de la Virgen de Guápulo, La Doctrina Cristiana, La Inmaculada y el Cristo de la Agonía entre sus obras principales. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya sabemos las obras y dónde podemos apreciarlas. Pero ahora vamos a ver la leyenda que lo consagró dentro de la historia de nuestro Ecuador. Disfruten esta emocionante leyenda que veremos a continuación, el Cristo de la Agonía. En la época colonial de la Real Audiencia de Quito, vivía el famoso pintor Miguel de Santiago. De temperamento fuerte, era un personaje frío y exigente. Miguel también era exigente consigo mismo. Para él, su búsqueda por la perfección artística lo acercaba más hacia lo divino. Cuando los agustinos le pidieron hacer una obra del Cristo crucificado, Miguel aceptó sin dudarlo. Era su gran oportunidad de llegar a la perfección divina. El pintor trabajó muy duro, sin embargo no conseguía el resultado que deseaba. Y luego de muchos intentos, se sintió fracasado y se rindió. La idea de lograr el cuadro perfecto no abandonaba a Miguel.
Cierto día, al ver a uno de sus alumnos, tuvo una idea para lograr su meta. Pidió a su joven alumno que posara crucificado, así podría darle más realismo a su obra. Pero a pesar de sus esfuerzos, el resultado seguía sin satisfacerlo. Miguel no conseguía captar la expresión perfecta en el rostro de Cristo, y su frustración lo llevó a la locura. Descontrolado, clavó una lanza en el cuerpo de su alumno para obtener una expresión de pura agonía. Y solo así fue capaz de terminar su obra. Pronto se dio cuenta de lo que había hecho. El joven había fallecido. Y a pesar de que la perfección de su obra lo salvó de ser juzgado, el peso de su conciencia fue tan fuerte que jamás pudo pintar de nuevo. ¿Qué representación más genial de esta leyenda, no lo creen? Vimos a un maestro de arte alcanzar su meta, que fue pintar el Cristo, y también su objetivo, plasmar el sufrimiento en el lienzo, una obra realmente perfeccionista. Pero esta perfección lo llevó a cometer un crimen, pues tuvo que sacrificar la vida de uno de sus discípulos más allegados para poder llevar a cabo su obra, donde él, cegado por la fuerza y furia, al pintar no pudo darse cuenta de lo que acababa de hacer. Las cosas nunca pueden llegar a la perfección, pues siempre se va a presentar algo que lo impida, y por pretender esa perfección no podemos cometer actos que dañen nuestra moral e integridad y la de los demás. Todos poseemos talentos natos que debemos manejarlos con mucha responsabilidad, para que siempre estén bajo nuestro control y no que ellos nos manejen. Gracias por estar con nosotros en Redescubriendo Quito, desempolvando historias y leyendas de nuestro Ecuador. Y recuerde que redescubriendo lo nuestro, conoceremos de dónde venimos. Soy Alberto Guzmán y los invito a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía.